Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y el gran equipo de técnicos, switchers, camarógrafos, escenógrafos que hacen posible que lleguemos a sus hogares con la intención de ir compartiendo conceptos, puntos de vista, miradas respecto a nuestra salud, a nuestra enfermedad, respecto a nuestra calidad en forma directa a través de regionnet.com.ar y quienes después en YouTube, en la página de Lo Vital es la Salud, pueden ver los programas en forma diferida, así que un saludo también para todos ellos. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Estamos viviendo en un sistema de formas y estilos de comportarnos con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestro descanso, con nuestra actividad física. Tenemos una era donde hay recursos tecnológicos, hasta la misma luz eléctrica que nos ha ido cambiando el día por la noche. Hemos ido cambiando muchas cosas. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, ¿está preparada para afrontar y vivir todas estas situaciones? Estas situaciones que vivimos nos dejan tranquilos, dejan que nuestras glándulas, desde la cabeza, la que pasa por el cuello, la tiroides, la que llegan a las suprarrenales que están montaditas sobre los riñones, funcionan adecuadamente. ¿Por qué nos enfermamos tanto? ¿Por qué aparece esto que llamamos estrés y que estamos viviendo una tensión constante y permanente? No porque el estrés sea un problema en sí mismo, sino porque no logramos que eso se adapte y se regule a través de nuestros recursos, de nuestro organismo, de nuestras elecciones y nuestras decisiones. Vamos a estar hablando hoy de qué pasa con nuestro estrés y hay una palabra que le vamos a incorporar hoy a todos nuestros televidentes que se llaman adaptógenos. ¿Y qué es entonces el estrés y cómo hacemos para incorporar estos adaptógenos en nuestra vida? Con un invitado especial que siempre nos trae innovación y novedades en estos temas de salud. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos con un médico que realiza medicina integrativa. Ya estuvo con nosotros en 2 o 3 programas, ya es parte de nuestro equipo de docentes e informadores aquí en el programa, así que un gusto tenerlo nuevamente, el doctor Mauricio Vela. Doctor, buenas noches, gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo le decía a nuestro televidente que siempre nos trae cosas novedosas, innovadoras en esto de la medicina integrativa que te has puesto al hombro y la estás llevando adelante. Bueno, muchas gracias. Y cuesta poder generar cambios en los estilos y en los modos en que nos comportamos. Cuesta romper un paradigma y trabajar desde un lugar más sistémico. Cuesta porque nos hemos formado, sí, es nuestra formación. Sí. Y cualquier cambio genera incomodidad. Entonces, bueno, es otra mirada
que nos va generando conocimiento y a lo mejor el año que viene no pienso igual, porque es algo que es variable. Esto es adaptarse también. Eso es adaptarse, exactamente, sí. Bueno, yo le decía recién a los televidentes cuando presentaba la temática que vamos a abordar hoy, que va a ser estrés y adaptógenos, que nosotros tenemos un estilo de vida que tenemos que preguntarnos si está ajustada a nuestra forma de haber nacido como seres humanos. Ha habido muchísimos cambios y esto ha generado también cambios en nuestro sistema, en nuestro funcionamiento. Mira, a mí me gusta mucho una frase de Darwin, que para mí es fundamental, que dice que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que más se adapta al cambio. Sí. Entonces, bueno, tenemos miles y miles de años de historia de la humanidad y el sistema de estrés, que es una palabra moderna en realidad, pero nos permitió sobrevivir, porque si no uno asocia el estrés con algo malo. Claro, exactamente. El estrés en sí es algo agudo y que nos ha permitido sobrevivir. Sí. ¿A qué me refiero? Que te permite salir de situaciones de seguro, riesgo, de peligro. A ver, una persona eran estrés de factores externos, generalmente. Sí. ¿A qué me refiero? Factores climáticos, factores de un animal, de una casa, el ataque de un animal, una persona, su sistema, que ahora vamos a comentar, el corazón late más, las pupilas se dilatan, el sistema musculoesquelético cambia, estamos preparados para la lucha. Eso nos ha permitido sobrevivir, es un sistema perfecto. Es un sistema perfecto. Sí. Pero un sistema que no funciona en este momento. Claro, bueno, en el momento que estamos transitando... en un momento en el que el sistema está estamos hiperregulados, hiperestimulados y muchas veces desregulados. Entonces, este sistema que nos ha permitido sobrevivir ha sufrido cambios y se desregula muy fácilmente. ¿Por qué? Porque los mecanismos fisiológicos que hemos tenido durante miles y miles de años de evolución han cambiado. Este sistema que es agudo, que nos permite prepararnos para la lucha, ahora no es un sistema de una inclemencia climática que nos tenemos que poner abajo de algún lugar porque hay una lluvia o porque tenemos que cazar, sino es porque no llegamos a fin de mes o porque tenemos un estrés económico o porque tenemos, en realidad a lo mejor no es un estrés agudo, pero es un estrés de bajo grado que produce una inflamación crónica de bajo grado y que produce un sistema que se estresa en realidad o que se satura y que produce desajuste en el sistema hormonal. Principalmente. Entonces, este sistema que para mí ha sido perfecto, que lo regula, lo vamos a decir con nombres fáciles, para que la gente lo entienda, el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, que vos hablaste recién, que regula todo, que regula la energía, las hormonas, el intestino, regula todo eso, se empieza a desajustar. Y cuando se desajusta, enfermamos de otras cosas que antes no existían. O alguien se enfermaba de insomnio antes. La gente se despertaba y filosofaba, pensaba, pero era una cuestión natural. Ahora el sistema está desadaptado, el ritmo circadiano, que es algo, bueno, el premio Nobel del año pasado ganó por los relojes biológicos. Exactamente. Que me parece algo fabuloso, porque en realidad dependiendo en qué momento comamos, dependiendo podemos bajar de peso o no, se ha desadaptado
nos despertamos con luz artificial y nos acostamos con luz artificial. Sí. Entonces el sistema nervioso está desadaptado. La luz azul está cambiando la frecuencia a nivel molecular. Esta luz del sol, que es fundamental para vivir, no está siendo lo suficiente. No suficientemente usada. No, y aparte, nos vamos a ir de tema, pero me parece que la luz del sol es fundamental para la vida. Y la mayoría de las personas que uno ve con enfermedades autoinmunes o con problemas mitocondriales, que son algo bastante nuevo, tienen muy poco contacto con el sol. Y el sol nutre. Primero, que es fundamental para la vitamina D. Si la vitamina D, ahora cada vez se sabe más sobre la vitamina D, que más que una vitamina es una hormona que permite vivir, que permite mejorar muchísimas adaptaciones en el organismo, que previene del cáncer, que favorece y mejora las enfermedades autoinmunes. Si no tenemos sol, aparte de la vitamina D, hay un montón de cosas que no sabemos del sol. Pero que las frecuencias que utiliza el sol, que entra por la retina también, aparte de la piel, están cambiadas porque estamos en contacto con luz azul. Entonces yo doy un tip solamente de eso, pero imaginemos todas las desadaptaciones que nosotros tenemos. El mismo sedentarismo, que hoy tenemos control remoto para todo, abrimos el portón, prendemos la tele, o sea, dejamos de hacer también movimientos físicos que también son parte de esta... Seguro. Este mecanismo, que para mí es perfecto, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, se desajusta. Se desajusta. Una persona que tenga insomnio, una persona que tenga un estrés crónico. ¿A qué me refiero con un estrés crónico? Supongamos que hay un estado de alerta continuo. Continuo. Genera una inflamación continua a nivel sistémico. De todo el cuerpo. Siempre hay un estado. El organismo se prepara, como no hay un tigre que lo está amenazando, pero continuamente el corazón late más, la presión late más, se prepara para la lucha en baja escala. Bien. Entonces tenemos y se sostiene. Y se sostiene. Entonces el organismo, todas las cosas que se hacen a nivel parasimpático, que es el mecanismo antagónico, el contrario, donde se recupera el organismo, no existe. Correcto. Les voy a dar un ejemplo. Hacer caca, que nunca hablamos de cómo haces caca. Yo a toda la persona le pregunto cómo haces caca. Nadie registra. No. Una persona que esté en estado de alerta continuo, el sistema digestivo que está inervado por el sistema parasimpático, hay un nervio que atraviesa, que se llama el nervio vago, que cada vez sabemos más sobre ese nervio, que cumple funciones impresionantes. No trabaja en el intestino. No trabaja. Porque está afectado por el estrés. No podemos correr y hacer caca. Vamos a hacer los extremos. Bien. Es un extremo, pero cuando una persona le pregunta, bueno, si yo me levanto en estado de lucha, es muy difícil que me relaje para hacer caca. Exactamente. Entonces empecemos en todos los mecanismos en el cual el mecanismo parasimpático no funciona. Entonces, la evolución nos ha dado 4 sistemas de recompensa. ¿A qué me refiero con esta palabra tan compleja? Nos ha permitido recompensarnos para poder seguir sobreviviendo en el transcurso de la humanidad. Uno es el hambre. Si nosotros no tuviéramos hambre, no podríamos haber sobrevivido, porque esa necesidad necesita que la especie sobreviva y siga. Otra es la sed. Si nosotros no hubiéramos tenido sed, no hubiéramos ingerido agua. Bien, líquidos. ¿Está? Otra es el movimiento. Si nosotros no hubiéramos corrido, no hubiéramos saltado, no hubiéramos desarrollado fuerza, no nos hubiéramos colgado, no hubiéramos empujado. Por eso cuando una persona hace ejercicio, ¿qué hay después? Placer. Placer, bienestar. Entonces por eso nos da sistema de recompensa, nos permite seguir haciendo ejercicio. Exactamente, te estimula a continuar. A continuar, entonces, el hambre, la sed, la actividad física, y el cuarto, que es compartido, es el sexo. Pero ahí se abren algunas vertientes. Si no tuviéramos relaciones sexuales o gratificación, no se replica la especie. Así es. ¿Está? Pero también
hay ciertas cuestiones de gratificaciones, o por ejemplo, el dar la madre a su hijo la teta, es un mecanismo parasimpático, no de lucha, sino de relajación, donde todo el sistema cambia, se reconforta, el sistema inmune se aumenta, mejora, hay un encuentro, hay una simbiosis. ¿Está? Sí. Imaginemos esa situación. Correcto. ¿Ah? Sí. Otra es ir al baño. Ese mecanismo en que nos relajamos. Bueno, aunque es muy difícil para algunas personas cuando están en la lucha y la huida. Sí, totalmente. Entonces, el sexo, esa sensación de la madre con el hijo, y todo eso es mecanismo parasimpático. ¿Qué pasa cuando estos mecanismos de recompensa naturales no existen? No están. No están. Empiezan a cambiarse por mecanismos artificiales. El hambre se suplanta, por ejemplo, con el azúcar. Entonces debe decir, bueno, no tengo hambre. Son emociones que tengo, no como por hambre, como porque estoy con ansiedad, el azúcar regula, hace un pico. Sí. Entonces los voy como tapando, camuflando. No tengo ganas de tener relaciones, no tengo deseo, he perdido la capacidad del placer. Es un tema interesante, el tema del placer. Tema muy importante. Cuando uno pregunta qué cosas te dan placer, no sé. No sé por qué lo he perdido, porque el placer en un mecanismo de lucha continua no está. No está si estamos en una inflamación crónica. Exactamente. En un estrés crónico de bajo grado. Si una persona que no duerme se va perdiendo todos los mecanismos y los sistemas de recompensas van variando. El eje va cambiando. El organismo se va estresando. Ahí empieza el corazón a latir más, la presión sube, el intestino cambia, la persona engorda. Exactamente. Porque al no tener luz, la persona engorda. Sí. Aparte, hay una frase muy interesante de un fisiólogo que dice: ningún organismo va a sacrificar grasa si necesita sobrevivir. Claro, exactamente. Si nosotros estamos... Por eso el sistema hormonal y regulatorio, cuando trabajamos, si bien son importantes las calorías, son importantes, pero en realidad, si no trabajamos el sistema, este eje hipotálamo, hipoficiario, suprarrenal, no regulamos nuestras hormonas, una persona que quiere bajar de peso, que no duerma, una persona que no regule sus hormonas, que no regule su tiroides, que no regule su sistema de recompensa y los empiece a incorporar sistemas de recompensa, a ir hacia su sistema natural, es imposible que baje de peso. Entonces, por más que esté haciendo un plan alimentario... No, porque le va a generar más estrés, va a rebotar, el organismo no se va a adaptar. Pero por eso es importante encontrar su sistema de recompensa. Cuando una persona le pregunta, ¿hace cuánto que no sentís hambre? Eso, encontrar es el hambre real, porque en realidad la mayoría no comemos por hambre, comemos por emociones, porque nos juntamos, porque hay asociaciones cognitivas, porque está el grupo, que no está mal, pero el tema es cuando se desregula eso. Sí, exactamente. Se desregula, porque el placer no está mal. No está mal. El comer es un acto colectivo. Sí. Que también nos ha permitido evolucionar. Pero también, cuando está desregulado eso, esos sistemas de recompensa que son naturales, se empiezan a camuflar, como dijiste vos, por sistemas artificiales. Y ahí enfermamos. Sí. O los tuneamos. Yo le digo, los tuning. ¿Cómo? Porque estoy aburrido. Pongo azúcar, me calma esa ansiedad, pero me genera un pico. Y a las 2 horas tengo de nuevo ansiedad. Voy a dormir, no puedo dormir. Exactamente. Entonces, esto es muy interesante para entender los abordajes terapéuticos, donde tenemos que trabajar estos sistemas de recompensa, volver a estos sistemas de recompensa naturales, para no tunearlos con artificiales. Pero en el medio tenemos algunas herramientas. Una es la luz. Para mí la luz es algo fundamental. ¿Cuánto tiempo estamos en el sol? En el sol o en la luz solar. En la luz solar. Exactamente. Algo tan básico. Sí. Cosas básicas.
¿Cuánto tiempo estoy en contacto con la naturaleza o con sistemas que son naturales? Y muchas veces muy poco. Sí. Entonces, esto va sacando la energía que tenemos en nuestras mitocondrias, que se nutren de luz, se nutren de vibración. Sí. La vitamina D es fundamental para la vida. Sí. Entonces, cuando uno se encuentra con patologías autoinmunes, vos fijate, es antievolutivo, una patología autoinmune, tu propio cuerpo te empieza a atacar a vos. Exactamente. Eso hace 100 años no existía. Claro, así es. Son patologías modernas. Sí. Que ha llevado este sistema descompensado del estrés, de un estrés crónico. Porque es un peligro. De esa tensión que se mantiene en el tiempo y que se empieza a hacer una costumbre. Porque son factores internos. Y se empieza a hacer una costumbre. Son factores internos, creados. No te digo que no sean, pero creados también por el contexto. Esto no. El contexto, la historia. No podemos separarnos del contexto histórico, del exceso de información, del exceso de futuro y de pasado y no trabajar el presente, que es muy difícil manejarse en el presente, el estado presente. Por eso hay muchas herramientas para trabajar esas cosas, que más allá de algunos fármacos, ¿cómo hacemos para estar un poco más presentes? ¿Cómo hacemos para estar en un mecanismo más natural? Entonces, bueno, es un desafío. Se puede atacar por diferentes lugares, pero... Y ahí, por supuesto, que también va a ser importante, Mauricio, la consulta de la persona que está viviendo esta situación, del poder darse cuenta de cada una de las personas para hacer la visita oportuna al profesional. En este caso, en el caso tuyo, que tenés esta mirada integral, holística. Seguro, porque muchas veces alguna persona plantea que no puede bajar de peso. A lo mejor planteando dónde está el sistema de inflamación crónica, el organismo empieza a trabajar distinto. Cada persona es única. Sí, es única. Eso también es otro dato importante. Es única. Entonces, la inflamación crónica puede estar por diferentes lugares, desde una poca exposición a la luz, desde un sueño no reparador, sobre un estrés crónico, sobre una enfermedad autoinmune, sobre un intestino que no digiere o no absorbe, que es fundamental. Ya hemos hablado del intestino como segundo cerebro, sobre la microbiota intestinal, que cumple un factor fundamental en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida, en nuestro sistema inmunológico. Y cómo podemos entender y cambiar la mirada, porque alguna persona que viene a buscar algo puede empezar y plantearle, vamos a empezar por otro lugar. Como mejorar el sueño, como regular el estado de ánimo, de diferente forma, para que el organismo y este eje del cual empezamos a charlar empiece a ordenarse. Perfecto. Y el organismo no se confunda. Entonces, este eje, que es fabuloso, pero bueno, está expuesto a situaciones en las cuales está confundido. Entonces, lo tenemos que llevar a que pueda censar de que no hay peligro. O sea, no significa que el sistema de adaptación nos ha permitido sobrevivir durante miles y miles de años. Claro, no es pero nuestro cerebro sensa que continuamente hay peligro. Claro, no es que tenemos que tampoco relajarnos de forma tal que te pase todo por arriba, sino que saber cuándo es el momento. Tenemos que estar regulados. Y pienso que hay una desregulación. Nos manejamos los extremos. Entonces es como decir, bueno, nosotros tenemos que tener una homeostasis entre esto, pero el problema es cuando estamos en los extremos. Exactamente. O sea, no es mala la homeostasis de decir, bueno, pasar de un estado a otro. El problema es cuando está desregulado. Y me parece que encontrar esa regulación es el objetivo. Sí. Y eso, por supuesto, que hace falta siempre la ayuda profesional. Y que esa ayuda profesional estás planteando de hoy, que estás haciendo otra mirada de
cómo hacer frente a esta problemática, porque esto que decís vos, de que una persona no registre cuándo hace caca y cómo hace caca. Es una cosa tan natural, pero que no está registrada por la persona. Mirá hasta lo que dejamos de lado. Lo mismo me parece que no está registrado ni siquiera por el sistema médico, porque nuestra formación tampoco nos han planteado dentro de el interrogatorio, que no me gusta esta palabra, pero en realidad cuando le preguntamos la charla o la consulta, esta pregunta, ¿cada cuánto haces caca y cómo haces caca y cómo son las características de tu materia fecal? Sí. Eso me está dando un indicio de cómo está funcionando el sistema digestivo y de cómo está funcionando. O sea, ahí me plantea mucho de cómo está tu sistema. Es muy interesante. Nosotros tenemos sistemas nerviosos. A mí me gusta la palabra pasivos y activos, pero para separarlos. Hay personas que se manejan con sistemas nerviosos activos, ya de por sí son más activas, y otras personas que son personas pasivas, más allá de sus patologías. Más allá de sus esas personas activas, se ha visto que con la alimentación o con ciertas adecuaciones funcionan de una forma y los pasivos funcionan de otra forma. Supongamos, si nosotros tenemos que trabajar con la carne para una persona que, no quiero que esto se malinterprete, pero voy a hacer un reduccionismo. La carne en una persona con un sistema nervioso activo lo va a activar más a la noche. Claro. ¿Está? Porque en cambio una persona con un sistema nervioso pasivo la va a mejorar. Lo va a mejorar. Por eso no todos los planes o las adecuaciones alimentarias funcionan para todos iguales. Así es. ¿Está? Una persona que hace un plan vegetariana o que se adecúa al vegetariano puede funcionar muy bien y otras pueden enfermar. Exactamente. Y otras que tienen un régimen puramente, o sea, mucha proteína, mucha pueden carne. mejorar y otros pueden empeorar. El Dalai Lama durante muchos años fue vegetariano. No recuerdo qué patología tuvo, no sé si una hepatitis o su sistema inmunológico bajó. Y actualmente come carne, pequeñas porciones de carne, porque su sistema necesitaba un poco y otros no necesitan. Entonces me parece que uno se tiene que ir adaptando a este tipo de sistema nervioso y a ese sistema nervioso también el tipo de alimentación y el tipo de actividad. Y eso es tarea de cada uno de prestar atención a estas cosas. Sí, me parece que va de la mano del terapeuta también. Pero es una tarea de uno de prestar atención a estas cosas que estás citando. Sí, no son tan fáciles de darse cuenta porque es otra mirada, porque hay que trabajarlo con el terapeuta y ir acompañándolo, me parece que... Pero no es que estos son compartimentos estancos. Me parece que uno tiene que ser flexible. Me parece que estas cosas envasadas de la medicina y de que nos envasan y de moda, no hay que adecuarse. Me parece que decir, bueno, hay cosas así, agarramos esto, agarramos lo otro y adecuarnos. Lo que no podemos negar son los miles y miles de millones de años que tenemos en nuestra espalda de evolución. Exactamente. Y en 100 años hemos cambiado todo muchísimo. Y no significa que no tengamos que tener tecnología, no tengamos, pero el problema es que produce un desajuste y hay que adaptarse, hay que regularlo. Muy bien, estamos con el doctor Mauricio Vela, estamos hablando del estrés y los adaptógenos. En esta segunda parte, después de la pausa, vamos a preguntarle sobre algunas de estas herramientas o recursos que tiene él para ir ofreciendo alternativas a este descontrol del eje que empieza en una parte del cerebro, pasa por una glandulita, hipófisis, pasa por otras y llega a otras que están montaditas sobre los riñones que se llaman suprarrenales, que son los que regulan casi todas nuestras funciones del cuerpo. Después de la pausa le preguntamos sobre estos recursos entonces.
DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en Diagnóstico Médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Estamos con el doctor Mauricio Vela, que realiza medicina integrativa. Estamos hablando del estrés y adaptógenos, que son, ahora nos va a explicar el doctor, mecanismos, herramientas, sustancias por las cuales ir logrando que ese estrés, que se hace crónico en el tiempo, no nos afecte al cuerpo o, para decirlo de otra manera, ir cambiándole esta situación de estrés por un cuerpo más relajado y tranquilo. Doctor, cuando hablamos de adaptógenos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es una palabra muy interesante. Yo lo vengo utilizando en varias personas acá. Obviamente que es un mundo, nos ha costado bastante. Ya de por sí en la Argentina se utiliza muy poco. Y ya lo vengo haciendo hace 2 años. Con muy buenos resultados. Sí. Obviamente que es una herramienta. El adaptógeno, ahora vamos a explicar que es una herramienta que no puede ser utilizada aislada. ¿A qué me refiero? Que no podemos dejar de utilizar una adecuada alimentación y un cambio profundo en nuestra alimentación, de dejar de movernos,
de dejar de trabajar estos mecanismos de recompensa naturales, de buscarlos y de buscar diferentes mecanismos de afrontamiento del estrés, como la meditación, como el mindfulness, como mecanismo de afrontamiento para esta época que nos toca vivir, que es compleja. Es compleja. Entonces, porque hay mucho estímulo, hay mucho de lucha y huida, hay mucho mecanismo que el cerebro sensa que hay peligro. Entonces tenemos que generar los entornos internamente. Primero que nos tenemos que encontrar con nosotros mismos. Y eso es difícil. Es una lucha. Por eso yo, cuando hablábamos recién del sueño, que me parece algo fundamental, cuando una persona se desvela, no se encuentra como hace miles de años, pensando y filosofando y recapacitando, encontrándose con uno mismo. Se encuentra con un mecanismo de alerta. Es diferente el insomnio que se tenía antes del que tenemos ahora. Bueno, no podemos negar la alimentación, no se puede negar la meditación, el mindfulness, el encuentro, estos mecanismos cualquiera. Hasta la religión, que me parece fundamental. El movimiento, y estos serían herramientas. Quiero que no, porque si no se utiliza algo como una moda y cree que eso es lo mágico. Lo mágico, exactamente. Porque es importantísimo esto. Aclarar porque si no se agarran modismos, la industria lo agarra como que es la solución y dejamos cosas que nos han acompañado hace miles y miles de años. La dejamos de lado. Este tema de los adaptógenos viene hace miles y miles de años. Los que lo utilizaron mucho fueron los rusos. En la época de la Guerra Fría, que había una guerra más que todo tecnológica, más económica, pero también de conocimiento entre Estados Unidos y Rusia. Muchos de los científicos investigaron muchísimo una serie de plantas que se adaptaron a factores extremos. Frío. Estamos hablando de un país que está en un lugar. Sí, un país que ocupa casi todos los usos horarios. Donde está la estepa rusa, que hace mucho frío. Que está hay un límite con China, y bueno, donde. Entonces, este tipo de plantas, que después las podemos llevar a Latinoamérica y vamos a nombrar algunas otras. Cumplían una serie de requisitos que no cumplen en las otras hierbas o las otras sustancias, otras plantas que son más de 3.000, 4.000 plantas que cumplen ciertas normas. Estas, hay un puñado de estas que cumplen ciertas características. De resistencia en el tiempo, me estás hablando. Ahora vamos a nombrar más cuáles son las características de estas adaptógenas. Entonces, estos rusos, que son varios, pero hay algunos que que han investigado más. Cuando la Unión Soviética cae, todo este muchísimo conocimiento que ellos tenían, bueno, ellos emigran. Empiezan a difundirse. Pero lo utilizaron estas plantas con los soldados, lo utilizaron con los atletas, para darle resistencia, para darle vigor, para mejorar el sueño. Entonces, las características de estos adaptógenos, pensaron estos científicos, si estas plantas han resistido temperaturas tan extremas, han resistido ambientes tan hostiles, ¿qué puede utilizarse, qué puede pasar en nuestro organismo cuando son ingeridas? Bueno, hicieron muchas pruebas. Uno de los investigadores también estuvo en la Estación Espacial Mir, trabajando con estas sustancias, y bueno, salió el concepto de adaptógeno. ¿Por qué adaptógeno? Porque se adaptan. Primero tiene que ser inocua, o sea que hay un margen terapéutico muy importante, desde una dosis pequeña a una alta, es bastante flexible. Tienen una respuesta no específica,
Por ejemplo, nosotros, bueno, utilizamos el ajo para bajar la presión, que hay muchísimos trabajos, u otras sustancias, pero tienen un punto específico. Estos tienen múltiples lugares donde actúan. Y otra de las características es que tiene un efecto normalizador. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos un estrés crónico, regula el eje a bajarlo. Si tenemos un estado donde hay fatiga, estimula. O sea que puede cumplir ambas funciones. Utiliza un efecto bidireccional estas sustancias. Después cada una tiene características puntuales, pero en sí estas sustancias lo que tienen es que actúan bidireccionalmente. Regulan, se adaptan. O sea, si estamos en baja, suben, si estamos arriba, bajan. Para hacerlo, porque actúan a nivel. ¿Por qué hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal? Porque la mayoría actúan ahí, en el sistema del estrés. También tenemos que tener en cuenta que una persona que está estresada durante años, su sistema para defenderse, que es el estrés, con el cortisol, la adrenalina, llega un momento que se agota de tanto estrés crónico. Entonces la suprarrenal produce algo que se llama fatiga crónica. Es un término. Y esta fatiga crónica se ve en muchos pacientes, y en el cual, bueno, necesitamos otro tipo de medios. Y muchas veces estas, sin llegar a la fatiga crónica con dosis de cortisol ya, como lo dice la norma, tal dosis, tal fatiga crónica, el paciente se siente cansado, no puede levantarse, bueno, actúan estimulando, dándole vigor. Y si el paciente está estresado, donde está hiperactivo, lo bajan. Entonces, se empezaron a investigar una serie de sustancias, dentro de las cuales hay más o menos 11, no son muchas, pero cada una cumple un rol fundamental, que utilizándolas y mezclándolas también dan un efecto muy, muy interesante. Eso va a depender justamente de la persona. Totalmente, de lo que estemos buscando que la terapéutica que vayamos haciendo, que sea seguro. Personalizada. Pero me parece que, primero que trabaja mucho sobre el sistema inmune, o sea que el terapeuta tiene que tener un conocimiento de la sustancia, importante, porque al trabajar con patologías autoinmunes, llámele artritis reumatoidea, hipotiroidismo, que es donde yo más lo utilizo, más que todo en tiroiditis de Hashimoto, estos adaptógenos actúan, algunos estimulando y otros bajando. Entonces hay que tener un conocimiento del sistema inmune, entonces que es importante. Entonces, ¿puede nombrarnos algunos de esos, doctor? Seguro. ¿O son bueno, Rusia trabajó específicamente con uno que se llama Rhodiola rosea. Rosea porque en realidad es una planta que olía a rosas, pero en realidad es una planta, se utiliza la raíz, se utiliza toda la planta. Y la Rhodiola rosea principalmente se está utilizando junto con el ejercicio de alta intensidad, lo habrán sentido nombrar, actualmente está muchos estudios que lo avalan, el HIIT o ejercicio de alta intensidad, junto con la rodiola mejora muchísimo porque actúa a través de la lipasa, que es una enzima y quema grasa. Quema grasa, pero acompañado de un ejercicio intenso. Ese vendría a ser como una especie de estimulante muscular, sería. Es un estimulante que se tiene que tomar generalmente a la mañana porque a la noche puede producir insomnio, pero vigoriza, bueno, lo han utilizado mucho de las Fuerzas Armadas de Rusia, de los atletas en los Juegos Olímpicos, mejora mucho la resistencia muscular, y es un protector mitocondrial, que es algo... Es una partecita de la célula. Es una parte de la célula
que está dentro y que es el que produce la energía, es la central eléctrica de la célula. Y se ha visto actualmente que muchas de las patologías crónicas es donde se desajusta la energía de la mitocondria. Entonces, tenemos que actuar ahí. Entonces, son cosas muy interesantes. Esta rodiola rósea también actúa sobre la depresión. Es interesante lo que hacen los rusos porque ellos no tuvieron en contacto con los antidepresivos. Rusia tiene miles y miles de personas. Han utilizado otro tipo de sustancias para trabajar la depresión. Y una es la rodiola rósea, o sea que tiene mucha experiencia. Obviamente que después se occidentalizó y se utiliza, es muy interesante lo que hace la medicina funcional, la medicina integrativa, con la rodiola y los tratamientos para apoyar cuestiones nutricionales andan en algunas personas muy bien. Bueno, y tenemos para seguir nombrando otras. Sí, totalmente. Podemos, la estrella de la medicina ayurveda es la ashwagandha. La ashwagandha es una raíz, se utiliza también la hoja, pero se utiliza para otras cosas. La medicina ayurveda tiene muchos años y la ashwagandha es una planta que disminuye el cortisol, disminuye la glucosa, es antiinflamatoria, es un tónico inmunitario muy importante y hay algo muy interesante cuando se realiza un abordaje holístico de las enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, que en otro momento estaría muy interesante hablarlo, de solamente porque es un mundo y va más allá de poner levotiroxina solamente, porque donde actúa el intestino, donde actúa un montón de minerales, donde actúa el eje, donde actúa... Por eso muchos pacientes solamente con las hormonas no funcionan. Y la ashwagandha lo que hace es mejorar la conversión de la T4 a la T3. Bien, estamos hablando de las hormonas de la tiroides. De la tiroides. Que es la que entra en déficit por esta enfermedad autoinmunitaria que es la tiroiditis de Hashimoto. Claro, pero lo que tenemos que tener en claro, no vamos a entrar en la patología por eso. Pero lo que tenemos que tener en claro que la hormona, la T3, es 300 veces más potente que la T4. Correcto, sí. Y que si no se convierte a nivel periférico en T3, podemos dar T4, no funciona. Y depende de muchos factores. Del estrés, del metabolismo del hígado, de cómo están los receptores, de muchísimas cosas. Y todavía nos falta por aprender. Lo que se sabe de la ashwagandha, que ayuda mucho en los pacientes, primero que regular el estrés en los pacientes con hipotiroidismo, es un adaptógeno muy interesante en estas patologías porque generalmente una paciente que viene con tiroiditis de Hashimoto, el estrés está seguro. Claro. No es una cuestión que nace de una galera. Tiene un factor emocional, hay que trabajar, factores de afrontamiento, el intestino, hay que trabajar un montón de factores y en el cual ayuda bastante a la conversión de la T4 a la T3. Entonces, ayuda mucho al metabolismo, evita el estancamiento metabólico, tipo de adaptógeno. Ahí va a tener mucho que ver con la parte digestiva. Sí, totalmente, pero te quiero decir que no todos es para todo el mundo, sino que hay que ir adaptándose a cada persona y a cada patología para ir... Es como la horma y el zapato. Otro es el ginseng, que tenemos dos, el americano y el ginseng siberiano. El eleuterococo, se llama eleuterococo, es muy interesante porque es uno de los específicos que actúa a nivel de la fatiga adrenal. Los pacientes que no se pueden levantar, aparte de tener de trabajar otros lugares, no es que es esto lo puro, no es que la persona lo va a tomar, pero que regula, mejora, mejora la resistencia al estrés. Exactamente. Mejora la resistencia al estrés, esa sería la... Y esa es una palabra bastante conocida entre nosotros, el ginseng.
Pero este ginseng es el siberiano. Y tenemos el ginseng americano, que es un estimulante, vigorizante. Entonces, el Deuterococo, que es el ginseng siberiano, mejora muchísimo la resistencia al estrés. Y el otro es un vigorizante. Otro que lo van a conocer, que es la maca. Esto ya... Sí, la maca, bueno, lo utilizaban los incas para las luchas. La maca funciona muy bien, se puede hacer algunos licuados, se pueden hacer, es un estimulante, es un adaptógeno fácil de utilizar. Aparte de tener muchos minerales y vitaminas, regula mucho el estado de ánimo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, doctor, porque ahora vamos a preguntar si esto está al alcance nuestro, aquí en Reconquista, en Avellaneda, en la zona, o dónde lo podemos encontrar estos recursos, y por supuesto de la mano del doctor Mauricio Vela. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. Necesitas un medicamento fuera de hora. Conocer los caprichos del tiempo. Deshacerte de lo que ya no usás. Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Vinaghi, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Muy bien, estamos con el doctor Mauricio Vela, estamos hablando del estrés y los adaptógenos, nos está hablando de algunos de ellos. Doctor Mauricio, nos ha citado 4 o 5, pero va a haber más elementos de estas sustancias que se pueden ingerir como para que se logre adaptar este estrés o este cuerpo al estilo de vida, podemos decir así. Sí, por ejemplo, los que a mí me gustan y los que conseguimos también en la Argentina, porque también es difícil, ha sido difícil traerlo. Hemos hablado de la rodiola rósea que se utilizó en deportistas de elite de Rusia y ahorita lo está utilizando en Estados Unidos. En muchos lugares se está utilizando para mejorar el metabolismo. Está la ayahuasca como también para enfermedades autoinmunes. El Deuterococo como para el tema de
la sobrecarga de estrés. Hay otro que es muy interesante que se llama el hongo reishi, que es el hongo de la juventud. Es difícil conseguirlo en la Argentina, pero hay muchísimos trabajos muy interesantes. El astrágalo es algo que también me gusta mucho porque en realidad es un potenciador del sistema inmune. Trabaja con algo que es un concepto muy interesante, que es el concepto de hormesis. Muchas veces necesitamos un poco de veneno, digo, en pequeñas dosis, para que el sistema inmune mejore y se adapte. Esta hormesis es necesaria. Muchas veces estos adaptógenos trabajan sobre eso. Como trabajan también, si bien tiene un mecanismo más complejo, pero como trabajan en algunas otras sustancias, como son la canela, especies que trabajan estimulando a pequeñas dosis el sistema inmune, el jengibre, un montón de cosas que en pequeñas dosis estimulan el sistema inmune. Y este concepto que es la hormesis es necesario, que en altas cantidades estos hacen daño. Bueno, todo este tipo de sustancias, lo que tiene que quedar claro es que han estado mucho tiempo en la humanidad y nos han acompañado. Entonces tiene que ser una herramienta complementaria a un abordaje holístico dentro de otro tipo de mirada, una mirada sistémica, pero que no puede ser utilizado separadamente de un cambio profundo en nuestra alimentación, un cambio profundo en nuestro ejercicio físico, un cambio profundo en el abordaje del estrés, en el sueño, en la luz, y en un encuentro con nosotros mismos. Y siempre, por supuesto, estas sustancias en el acompañamiento, el asesoramiento de seguro, me parece que tiene que ser acompañado de un terapeuta o personas que tengan un manejo de fitoterapia y de este tipo de sustancias, porque si no perdemos el valor, algo que sé que es una herramienta que tiene mucho poder, se puede transformar en algo que nos sirva o hacer daño. Doctor, muchísimas gracias. Lo vamos a estar invitando para hablar después de otras de estas enfermedades que hemos citado hoy y que quedaron por desarrollar, pero gracias por tu participación hoy aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hemos estado con el doctor Mauricio Vela hablando hoy del estrés y los adaptógenos. No se vaya de LTV, llega Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.